Todo cambia en el momento en que notas lo que siempre había sido invisible, no el mundo fuera de ti, sino el código que corre por debajo de él. Piensa en esto. Cada emoción, reacción o coincidencia que has vivido ha estado respondiendo a una orden silenciosa, no del universo en tu contra, sino de la frecuencia que no sabías que estabas emitiendo. El código cuántico no es una contraseña externa que debas encontrar. Es la línea de comando interna que tu cuerpo y tu mente envían al campo a cada segundo, sin que seas consciente de ello. La mayoría de las personas intenta arreglar la vida desde afuera, trabajando más duro, pensando más positivamente, escribiendo nuevas afirmaciones, mientras el código subyacente sigue repitiendo el mismo patrón antiguo. Cambian las palabras, pero no la vibración. Creen que están reescribiendo la historia, pero la sintaxis energética permanece idéntica. Imagina que entras en una habitación donde un altavoz oculto emite un tono bajo. Puedes decorar las paredes, mover los muebles, encender velas, pero hasta que no sintonices esa frecuencia subyacente, cada detalle vibrará con la misma nota de fondo. Así es como el campo cuántico te lee. No lee el esfuerzo, lee la resonancia. Cuando tu sistema nervioso, tus pensamientos y tu cuerpo laten en armonía, el campo refleja coherencia al instante. Probablemente ya lo has sentido. Esos momentos en los que todo fluye, las personas te llaman, las ideas encajan, las sincronicidades se alinean. Eso no es suerte, es alineación con tu propio código. Pero cuando la señal se divide, cuando tu mente dice una cosa y tu cuerpo emite otra, el campo refleja estática. Envías un sí envuelto en un no, y la realidad duda. El cambio no se trata de forzar la claridad, se trata de restaurar la coherencia en la fuente. Aquí está la paradoja que la mayoría nunca ve. Tu energía no cambia porque pienses mejores pensamientos, cambia porque encarnas una señal diferente. En el campo cuántico, la encarnación es lenguaje. Tus células son tu sintaxis, y la clave puede activarse más rápido de lo que jamás creíste, a veces en segundos, porque cuando entiendes cómo se ejecuta realmente el código, dejas de intentar escribir sobre él y comienzas a hablar desde él. Entonces, ¿de qué está hecho este código? ¿Cómo actúan tu cuerpo, tu atención y tu emoción como el lenguaje de programación de la realidad misma? Descodifiquémoslo. Quitémosle el misterio. Imagina el campo cuántico como un vasto espejo, no una superficie de vidrio, sino un espejo inteligente de vibración que refleja instantáneamente la señal que emites, no la imagen que deseas ver. No juzga ni retrasa, simplemente duplica la coherencia. Cuando tu estado interno está claro, el espejo refleja claridad. Cuando estás fracturado, el espejo refleja fragmentación. Y como responde en tiempo real, solo toma segundos para que tu energía, y por lo tanto, tu experiencia externa, cambie. Aquí está el mecanismo. Tu atención es el cursor, tu emoción es el código y tu cuerpo es el transmisor. Donde quiera que se pose tu conciencia, tu sistema nervioso comienza a emitir esa frecuencia. Si te fijas en la preocupación, el espejo devuelve posibilidades con la forma de la preocupación. Cuando vuelves a la coherencia, es decir, cuando tus pensamientos, tu respiración y tus latidos se sincronizan, el campo se reconfigura instantáneamente a ese nuevo patrón. No es magia, es física y biología en dúo. Tu corazón produce el campo electromagnético más fuerte de tu cuerpo. Cuando ese ritmo se alinea con la calma, la gratitud o el amor, todo tu sistema envía una nueva instrucción a la arquitectura invisible que te rodea. El campo cuántico no responde a tus palabras, se calibra con tu coherencia. Y aquí está la verdad radical. La coherencia no requiere horas de meditación ni concentración perfecta. Comienza en el momento en que dejas de luchar contra tu estado actual y lo observas por completo. La observación misma reorganiza la energía. Ese es el efecto del observador a nivel personal. Tu conciencia colapsando posibilidades infinitas en un solo resultado vivido. Imagina tu mente y tu cuerpo como músicos afinando antes de una presentación. Cuando uno está ligeramente desafinado, el sonido se siente disonante, pero en el instante en que ambos se ajustan a la misma nota, la armonía llena el espacio. Esa armonía es la coherencia. En el espejo cuántico,
se lee como una señal clara y el campo se reorganiza para igualarla. Cada pensamiento, cada respiración, cada gesto se convierte en una línea de comando dentro de ese código invisible. Cuanto más precisamente habitas la señal de alineación, más rápido la realidad la refleja. Por eso, algunos cambios parecen milagrosos. No son milagros, son actualizaciones propagándose en un sistema vivo. Pero hay un detalle: la mayoría de nosotros intenta cambiar su reflejo en lugar de su señal. Extendemos la mano hacia el espejo, exigiendo que muestre algo nuevo, mientras seguimos emitiendo la misma emoción debajo. El código no puede ser hackeado fingiendo, solo puede reescribirse a través de la coherencia. Y ahí es donde comienza el verdadero salto. Porque, ¿qué ocurre cuando dejas de intentar arreglar tu reflejo y, en cambio, empiezas a comprender los mitos que te mantienen codificado en la lucha? Ahí es donde se revela la siguiente capa del código. Uno de los mayores mitos sobre el cambio energético es la idea de que necesitas forzar tu vibración hacia arriba, como si escalaras una escalera invisible hacia la felicidad. Ahí es donde la mayoría se agota. Confunden el control con la creación. ¿La verdad? La energía no cambia porque la empujes, cambia porque dejas de resistir lo que ya se está moviendo a través de ti. El espejo cuántico no exige esfuerzo, exige honestidad. En el momento en que te encuentras con lo que es real sin defensa, liberas el código que ha estado repitiéndose debajo. Déjame mostrártelo. Una mujer está sentada en su escritorio, mirando su teléfono. Espera un mensaje de alguien de quien está segura que está perdiendo el interés. Su corazón se acelera, su estómago se contrae, su mente repasa cada mensaje que ha enviado. Intenta mantenerse en alta vibración, repitiendo afirmaciones, sonriendo entre la tensión. Pero cuanto más se esfuerza por estar en paz, más grita su cuerpo lo contrario. Desde afuera parece tranquila, por dentro su señal es caos, miedo a perder, falta de seguridad, control desesperado, y eso es exactamente lo que el espejo refleja: silencio, estática, retraso. No porque esté siendo castigada, sino porque el campo no puede sintonizar dos frecuencias a la vez. Aquí ocurre el cambio. En lugar de suprimir el pánico, exhala una vez, profundo, lento, honesto. Siente el dolor crudo en su pecho y lo nombra. Tengo miedo, sin fingir, sin evasión espiritual, solo conciencia pura. En segundos, su respiración se suaviza, sus hombros bajan, su ritmo cardíaco se estabiliza. Ese único momento de verdad reorganiza todo su campo. ¿Por qué? Porque su energía acaba de pasar de la resistencia a la coherencia. Ya no está emitiendo señales divididas. El espejo lee la actualización de inmediato. Minutos después llega el mensaje, no porque haya manifestado un texto, sino porque dejó de emitir carencia. Esta es la paradoja. La alineación no se trata de forzar la positividad, se trata de desbloquear la honestidad. Cuando tu energía deja de mentir, el campo deja de dudar. No manifiestas fingiendo estar bien, manifiestas encarnando la verdad hasta que tu sistema se estabiliza. Es como depurar un software. No puedes reescribir una línea de código que te niegas a ver, pero en el instante en que detectas el error, la creencia limitante, el miedo, ya comienzas a actualizar el programa. La conciencia es el parche, la coherencia es la instalación. Así que la próxima vez que te sorprendas, aferrándote a un resultado, recuerda, tu poder no está en la persecución, está en la sintonía. Pero hay una puerta aún más profunda que la mayoría pasa por alto, una que decide si tu nueva señal siquiera se registra en el campo. Es el puente invisible entre conciencia y encarnación, y todo comienza en el sistema nervioso. Cada señal cuántica que emites pasa primero por una puerta, tu sistema nervioso. Es el puente entre tu conciencia y el campo, el hardware que traduce la frecuencia en biología. Y aquí está el detalle: no importa cuán poderosos sean tus pensamientos, si tu sistema nervioso no se siente seguro, no permitirá que el nuevo código se cargue. La seguridad es la base de la coherencia. Sin ella, tu señal parpadea. Puedes afirmar abundancia mientras tu cuerpo en silencio se tensa con miedo. Puedes visualizar éxito mientras tu abdomen se contrae con amenaza. El campo no escucha tus palabras, escucha la contracción. Cuando te sientes inseguro,
Tu sistema entra en modo de protección. El ritmo cardíaco se eleva, la respiración se acorta, los músculos se tensan. Este patrón de supervivencia bloquea la energía en defensa propia. No está mal, es inteligente. Pero no puedes emitir creación desde la protección. La creación requiere apertura. Aquí está la paradoja que la mayoría no ve. No alcanzas la coherencia intentando relajarte. La alcanzas enviando señales de seguridad a tu cuerpo hasta que la relajación se vuelve automática. El sistema nervioso no habla inglés, habla sensación. Así que practiquemos. Cierra los ojos un momento. Siente tu respiración sin cambiarla. Observa su textura, tensa, superficial o abierta. Coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu abdomen bajo. Ahora inhala por la nariz como si respiraras desde lo más profundo de tus pies. Mantén un segundo. Exhala lentamente por la boca, como si liberaras estática de tu cuerpo. Hazlo 3 veces. Ahora nota. Tus hombros se suavizan, tu mandíbula se afloja, tus pensamientos comienzan a expandirse. Esa expansión es la coherencia formándose. El corazón empieza a sincronizarse con la respiración con la mente con la presencia. Esto no es relajación para confort, es recalibración para poder. Estás alineando el transmisor. Cada vez que haces esto, el campo electromagnético de tu corazón se expande, creando orden medible a tu alrededor. La gente lo siente, las situaciones responden. Ya no necesitas convencer a la realidad, comienzas a magnetizarla. Por eso, toda manifestación verdadera comienza en el cuerpo. Tu sistema nervioso abre o guarda el portal. Cuanto más constantemente le enseñas seguridad, con respiración, arraigo y atención gentil, más estable se vuelve tu señal cuántica. Y aquí está la magia. Cuando la seguridad se convierte en tu base, la energía se mueve al instante. El cambio que antes tomaba semanas puede suceder en segundos, porque ya no hay resistencia interna. El campo lee un código claro y continuo, pero la coherencia no es la etapa final, es la puerta. Una vez que el cuerpo se estabiliza, algo más profundo comienza a revelarse. La diferencia entre los estados emocionales temporales y la identidad duradera que los programa a todos. Y ahí es donde ocurre el siguiente desbloqueo. Existe una trampa sutil en la que la mayoría cae después de probar la coherencia por primera vez. Persiguen el estado. Esa breve sensación de paz, claridad o expansión se siente tan bien que intentan recuperarla una y otra vez. Pero en el momento en que la persigues, ya la has perdido. ¿Por qué? Porque la coherencia no está destinada a ser un momento que visitas, está destinada a ser el lenguaje desde el cual vives. La diferencia entre un estado fugaz y una identidad estable es lo que separa la alineación temporal de la verdadera transformación. Un estado es como sintonizar una canción. La sientes, luego se desvanece. La identidad es convertirte en el instrumento que siempre suena afinado. Puedes respirar, anclarte y sentirte seguro durante unos minutos, pero si en el fondo aún crees que eres alguien que lucha, que nunca es elegido, que debe pelear por la paz, esa creencia anulará toda práctica. El campo refleja la frecuencia más profunda, no la emoción momentánea. Aquí está el cambio. Dejas de preguntar, ¿cómo puedo mantenerme en este estado? Y comienzas a preguntar, ¿quién es la versión de mí para la que este estado es natural? Esa pregunta reprograma todo, porque cuando te identificas como alguien ya coherente, tu cuerpo se reorganiza para igualarlo. El sistema nervioso deja de escanear peligros y comienza a emitir seguridad como predeterminado. Ese es el verdadero salto de frecuencia, no manejo del estado de ánimo, sino calibración de identidad. Probablemente lo has notado en personas que parecen magnéticas sin esfuerzo. No intentan mantenerse en alta vibración. Ellos son la vibración. Está codificado en su manera de caminar, hablar, respirar. Su línea base se convierte en la emisión. Y es aquí donde la manifestación deja de ser un ritual y se convierte en un reflejo. Ya no intentas alinearte. La alineación se vuelve quien eres. El espejo no necesita ser convencido. Simplemente refleja la nueva identidad al instante. Entonces, ¿cómo das ese paso? Empiezas a vivir como si la actualización ya estuviera instalada, no fingiendo, sino practicando la encarnación, actuando, respirando y decidiendo desde la frecuencia que has elegido.
hasta que tus células comienzan a memorizarla. La identidad no es un concepto, es un ritmo. Una vez que encuentras el ritmo que coincide con tu realidad deseada, lo mantienes no con esfuerzo, sino con coherencia. Y aquí es donde el campo cuántico se vuelve aún más fascinante, porque la identidad no solo cambia tu energía, cambia tu línea temporal. Cada versión de ti existe como una emisión distinta en el campo. Cuando estabilizas una identidad, literalmente te sintonizas con su realidad correspondiente. Y ahí es donde comienza la siguiente revelación. Imagina esto. Cada versión de ti que podría existir, ya lo hace. Cada una emitiendo su propia frecuencia, como estaciones de radio en un dial. Está la versión de ti que es calma y abundante, la que está ansiosa y esperando, la que es creativa e imparable. Ninguna de ellas está en el futuro. Todas existen aquí, ahora, vibrando en diferentes anchos de banda dentro del mismo campo cuántico. Cuando tu identidad se estabiliza, no te conviertes en esa versión, te sintonizas con su frecuencia. El campo no necesita tiempo para reorganizarse, simplemente cambia tu acceso. Una estación se desvanece, otra entra nítida. Este es el verdadero significado del salto de línea temporal. No te mueves a través del tiempo, cambias de estación de conciencia, y tu identidad es el sintonizador. Piénsalo así. Si entras en una habitación donde una radio emite estática, girar el dial no cambia el aire, cambia qué señal permites pasar. El aire ya estaba lleno de canciones. La pregunta es, ¿cuál decides escuchar? Ahora llevemos esto a algo tangible. Un hombre está frente a un espejo, ajustándose la corbata antes de una entrevista de trabajo. Sus manos tiemblan. Dentro, una vieja identidad susurra, nunca te eligen, no eres lo bastante seguro, te verán tal como eres. Esa voz tensa su respiración, baja sus hombros, distorsiona su tono. El entrevistador lo percibe sin saber por qué. Pero ¿qué sucede si, antes de salir, coloca una mano sobre su corazón y dice, no como afirmación, sino como activación, soy la versión de mí que ya pertenece aquí? Luego respira hasta que ese pensamiento tiene un cuerpo. Su columna se alarga, su mirada se estabiliza, el calor se expande por su pecho. La señal cambia. El hombre que entra en la sala está emitiendo un código completamente diferente. El espejo, el campo, el entrevistador, el resultado, simplemente refleja la nueva estación. La confianza ya no se interpreta, se encarna, y desde esa coherencia, las oportunidades comienzan a alinearse, no como suerte, sino como resonancia. Cada cambio de identidad es un portal. En el momento en que encarnas por completo una nueva frecuencia, tu vida se reorganiza para sostenerla. Aparecen personas, se abren caminos. Incluso los recuerdos se reinterpretan para coincidir con la vibración que has elegido. Pero hay un detalle. No puedes sintonizar la nueva estación mientras te aferras a la estática de la anterior. El campo no traduce señales mixtas. Debes elegir desde qué frecuencia vas a vivir y mantenerla con todo tu cuerpo, no solo con tus pensamientos. Y para hacerlo de manera consistente, necesitas herramientas, formas reales y repetibles de ensayar la coherencia hasta que se vuelva instintiva. Ese es el siguiente paso. Programar al cuerpo para recordar la nueva señal. La identidad no se solidifica a través de la comprensión, se solidifica a través del ensayo. Puedes entender todas las leyes de la vibración intelectualmente y aún así regresar a tu vieja frecuencia si tu cuerpo no ha aprendido la nueva. La clave es la repetición, no mecánica, sino sentida. Estás enseñando a tus células cómo se siente la seguridad, la abundancia y la alineación, hasta que dejan de ser conceptos y se convierten en hogar. Así que construyamos tu kit de herramientas. 4 prácticas simples pero poderosas para entrenar tu señal. 1. Declaraciones. Puente. En lugar de saltar de «estoy estancado» a «soy ilimitado», crea un puente energético que tu sistema nervioso pueda realmente cruzar. Prueba esto. Estoy abierto a recordar cómo se siente ser libre. Esa frase genera movimiento sin resistencia. La palabra recordar le dice al cuerpo que esto no es algo extraño, sino familiar, solo olvidado. Cada vez que la repites con conciencia, la señal se vuelve más fluida. 2. Anclajes somáticos. Encuentra un gesto que le diga a tu sistema,
este soy yo ahora. Podría ser presionar tu pulgar y tu dedo medio juntos, rodar los hombros hacia atrás o tocar tu corazón. El punto no es el gesto, sino la carga emocional detrás de él. Cada vez que usas ese anclaje mientras sientes coherencia, tu cuerpo comienza a asociar ese movimiento con la frecuencia misma. Con el tiempo, un pequeño gesto puede devolverte a la alineación al instante. 3. Ensayo cuántico. Cada mañana, en lugar de visualizar el futuro que deseas, visualiza el ahora donde ya es real. Siente el peso de esa línea temporal en tu cuerpo, cómo caminas, respiras y hablas en esa versión. Deja que las sensaciones te invadan hasta que la escena imaginada se convierta en memoria encarnada. No estás soñando despierto, estás ensayando un nuevo patrón de emisión. 4. La sintonización de 5 segundos. Cuando la ansiedad aumente o la duda se cuele, usa este reinicio rápido. Inhala 4 segundos, retén 2, exhala 6. En la exhalación, di en silencio, sintonizando. Repite 2 veces. En 15 segundos, pasas de la supervivencia a la claridad de señal. Funciona porque el ritmo de la respiración reprograma el sistema nervioso más rápido que la lógica. Estas herramientas no están hechas para arreglarte, sino para hacer que la nueva identidad se vuelva familiar. Una vez familiar, la frecuencia se sostiene sola. El cuerpo deja de cuestionarla, el campo deja de retrasarla, y es entonces cuando la vida comienza a reflejarte más rápido de lo que puedes planificar. ¿Has notado que el momento en que dejaste de aferrarte, lo que querías finalmente apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios. Podría desbloquear el salto de alguien más, pero antes de que la expansión se estabilice, el campo siempre pone a prueba los bordes, porque una vez que emites una señal más clara, los patrones antiguos no desaparecen, intentan arrastrarte de nuevo hacia la estática, y cómo manejas eso lo determina todo. Cada vez que tu frecuencia se eleva, 3 viejos programas intentan secuestrarla. Se infiltran rápidamente, disfrazados de lógica o autodisciplina, pero su propósito es el mismo: devolverte a la interferencia. Estos son las 3 grandes distorsiones del código cuántico: la urgencia, las señales divididas y el exceso de control. Empecemos con la urgencia. La urgencia es el pánico del sistema nervioso disfrazado de propósito. Te susurra: si esto no ocurre ahora, lo perderé todo. El cuerpo se inunda de cortisol, la señal se contrae y el espejo refleja escasez. El campo interpreta esa contracción como no hay suficiente tiempo, no hay suficiente seguridad. Aquí está el antídoto: desacelera a propósito. Cuando conscientemente reduces el paso, caminas más despacio, respiras más profundo, hablas más suave, envías un nuevo mensaje a tu biología: no estoy en peligro. Ese solo acto expande tu campo electromagnético. Paradójicamente, las cosas se manifiestan más rápido en el momento en que dejas de apresurarte. Luego vienen las señales divididas. Esto ocurre cuando una parte de ti ora por el cambio, mientras otra teme lo que ese cambio traería. Dices: quiero abundancia, pero secretamente asocias la abundancia con responsabilidad o exposición. El campo no puede decodificar mensajes mixtos, así que se detiene. Para despejar una señal dividida, debes integrar ambas voces. Pregunta: ¿qué parte de mí no se siente segura si esto realmente funciona? Luego encuentra esa parte sin juzgarla. En el momento en que traes el miedo oculto a la conciencia, la coherencia regresa. La integración siempre amplifica la frecuencia, la represión siempre la distorsiona. Finalmente está el exceso de control. Este es el disfraz favorito del ego. Visualizas, planeas, afirmas, haces listas, todo para asegurarte de que la manifestación ocurra a tu manera. Pero el campo opera por resonancia, no por microgestión. El exceso de control le dice al espejo: no confío en el reflejo, y la desconfianza colapsa el flujo. Prueba esto en su lugar, crea una intención clara y luego suelta cómo llegará. Es como sintonizar una radio. Ajustas la estación, pero no fuerzas la canción para que suene más rápido. En el momento en que sueltas el control, el ancho de banda se despeja. Eso no es pasividad, es asociación con el campo. Ninguno de estos obstáculos es un fracaso, son puntos de control.
Te muestran dónde el código aún contiene resistencia. Cada vez que los enfrentas con conciencia, en lugar de frustración, reescribes otro fragmento de tu sintaxis energética. El objetivo no es la perfección, es la consistencia. La coherencia no significa no tambalearse nunca, significa recordar cómo volver a sintonizar cuando lo haces. Y aquí es donde el trabajo se vuelve real, cuando lo llevas a los momentos más simples de la vida diaria, porque la manifestación no ocurre durante la meditación, ocurre mientras caminas, comes y hablas. Y ahí es donde nos dirigimos ahora, cómo vivir tu frecuencia en movimiento. Aquí es donde el trabajo cuántico se vuelve real, no en rituales o visualizaciones, sino en los momentos ordinarios cuando nadie te ve. La coherencia no es algo que haces, es algo que vives. El campo no espera una ceremonia. Escucha cómo respiras mientras revisas tus mensajes, cómo caminas por el supermercado, cómo te hablas en silencio. Cada acto mundano es una oportunidad para reforzar o distorsionar tu código. Piensa en caminar. La mayoría de las personas se mueven por el día en piloto automático, la cabeza hacia adelante, la mandíbula tensa, la respiración superficial. Esa postura le dice al cuerpo, modo supervivencia. Pero cuando caminas con conciencia, hombros atrás, columna erguida, respiración rítmica, estás emitiendo seguridad y autoconfianza al campo. Cada paso se convierte en una afirmación de que la línea temporal que deseas ya existe bajo tus pies. O piensa en comer. Cuando comes con prisa, mientras haces scroll o te preocupas, el cuerpo no puede absorber energía, la defiende. Pero si haces una pausa, hueles tu comida y respiras antes del primer bocado, tu sistema recibe la nutrición como una frecuencia de abundancia. Estás entrenando tu biología para reconocer el tener suficiente como un estado natural. Incluso las conversaciones son transmisiones de frecuencia. Cada vez que hablas desde el miedo, explicándote, defendiéndote, complaciendo, diluyes tu señal. Pero cuando hablas despacio, con calma y enraizado en la coherencia, las personas sienten la serenidad en tu tono antes de escuchar tus palabras. Te conviertes en el diapasón que lleva a otros a la armonía. La integración significa entrelazar esta conciencia en la textura de tu día hasta que la práctica desaparezca. No se trata de esfuerzo, se trata de recordar. Respiras coherencia en el movimiento, la atención y el habla, hasta que tu energía se estabiliza en todos los contextos. Es entonces cuando el campo responde con sincronicidad, no como eventos aleatorios, sino como espejos de tu señal encarnada. Aquí tienes un pequeño ejercicio para probarlo. Durante un día, elige una acción ordinaria. Por ejemplo, abrir puertas. Cada vez que toques una manija, exhala suavemente y piensa, entro en coherencia. No fuerces el significado, siéntelo. Para la tarde, notarás cuán más calmado y conectado se siente tu entorno. El código comienza a actualizarse sin ceremonia porque lo estás viviendo en movimiento. La integración es donde la magia se vuelve medible. Las cosas que antes requerían enfoque comienzan a suceder de forma natural. La gente responde diferente, el tiempo se alinea, el dinero fluye de maneras sutiles pero constantes. Has dejado de manejar la energía y has comenzado a ser energía. Y entonces surge un nuevo desafío, no de colapso, sino de expansión. Cuando tu sistema se estabiliza, el campo te invita a aplicar esa coherencia a arenas más grandes, las relaciones, la creatividad, la salud, el propósito. Ese es el próximo frente cuántico. Una vez que tu señal se estabiliza en lo ordinario, el campo comienza a abrir portales extraordinarios. La coherencia se multiplica entre dominios como la luz reflejándose en el vidrio. Las relaciones, la creatividad, la salud y el propósito comienzan a vibrar al unísono con tu nueva emisión. El espejo ya no muestra una sola reflexión, expande toda la escena a tu alrededor. Comencemos con las relaciones. Cuando irradias seguridad, la gente lo siente antes de que pronuncies una palabra. Dejas de atraer caos porque tu sistema ya no resuena con él. La volatilidad emocional ya no te engancha de la misma manera. La reconoces como estática y te mantienes sintonizado con la claridad. Las conversaciones se vuelven más limpias. La intimidad se profundiza e incluso las conexiones antiguas se reorganizan alrededor de tu nuevo tono. Ya no intentas ser comprendido,
Eres comprendido de forma natural, porque tu energía comunica coherencia antes que tus palabras. En la creatividad se aplica el mismo código. Antes, la inspiración parecía impredecible, algunos días eléctrica, otros vacía. Pero cuando tu sistema nervioso descansa en coherencia, el flujo creativo deja de ser esporádico. Las ideas llegan como transmisiones, no como esfuerzo. Ya no estás pensando conceptos, estás descargando frecuencias. Por eso las grandes obras de arte, música o innovación se sienten atemporales. Son coherencia capturada en forma. Luego está la salud. Cada célula de tu cuerpo responde al ritmo electromagnético. Cuando vives en tensión crónica, las células se contraen y la distribución de energía se distorsiona. Pero cuando mantienes la coherencia, la comunicación celular mejora. La sanación se acelera. Te sientes menos agotado porque tu sistema ya no pierde señal a través del estrés. El campo refleja vitalidad porque estás emitiendo armonía a nivel biológico. Y el propósito. Aquí es donde el espejo cuántico se vuelve asombroso. Dejas de preguntar qué debo hacer y comienzas a darte cuenta. Estoy siendo hecho a través de mí. El propósito no es una elección, es una frecuencia que tu coherencia revela. Cuanto más te alineas, más la vida te usa como canal de expresión. Las oportunidades, las conexiones y los tiempos comienzan a converger con una precisión asombrosa. Lo que antes parecía coincidencia, ahora se siente como coreografía. Aterricemos esto con una historia más. Una música se sienta en el suelo, rodeada de canciones inacabadas. Meses de bloqueo creativo han aplastado su confianza. Solía forzar ideas, quedarse despierta hasta tarde, exigir genialidad. Pero esa noche recuerda la sintonización. Cierra los ojos, respira y deja que su corazón se sincronice con el silencio. Una frase, luego otra, llega como una melodía ya conocida. En una hora, la canción se escribe sola. Ella no está creando, la creación pasa a través de ella. Eso es coherencia en expansión. A medida que esta energía se extiende a todos los dominios, algo más grande comienza a susurrar debajo. Una sensación de que no estás generando poder, sino alineándote con una inteligencia que siempre ha estado moviéndose a través de ti. Y ahí es donde la dimensión espiritual de este código finalmente se revela. Hay un momento, una vez que la coherencia se estabiliza, en el que te das cuenta de que el campo no solo está respondiéndote, está comulgando contigo. El límite entre el yo y la fuente comienza a disolverse. Lo que sentías como mi manifestación se transforma en algo más profundo, participación en una inteligencia viva que refleja no tus demandas, sino tu alineación. Esta es la capa espiritual del código cuántico, la comprensión de que nunca estuviste separado del sistema que estás influenciando. Eres tanto la señal como el espejo, el transmisor y el campo. Al principio esto puede sentirse desorientador. Notas que cuanto más intentas controlar los resultados, más el campo se resiste. Pero en el momento en que te rindes, plenamente, no como estrategia, sino como verdad, todo se abre. Aquí es donde se revela la paradoja. El poder supremo en la creación proviene de soltar el control, porque el control opera desde el miedo a perder. La rendición opera desde el conocimiento de que no puedes perder lo que ya está alineado con tu frecuencia. Cuando alcanzas ese estado, dejas de usar las leyes cuánticas y comienzas a encarnarlas. Ya no estás manifestando, estás recordando. Percibes que el campo no reacciona a tus órdenes, responde a tu coherencia como aspecto de su propia conciencia. Eres un fragmento de esa inteligencia, desempeñando un papel en su evolución. Y esto es lo que hace que sea tan profundamente humano. Rendirse no significa desconectarse, significa intimidad con la realidad tan profunda que confías más en su ritmo que en tus propios planes. Es despertar cada mañana y decir, muéstrame cómo se mueve el amor a través de mí hoy. Eso es alineación, eso es devoción cuántica. Cuando operas desde este nivel, tu energía cambia el ambiente al que entras. Las personas respiran con más facilidad cerca de ti, no porque intentes sanarlas, sino porque tu coherencia estabiliza la suya. Te conviertes en un espejo que recuerda, y a través de ti, el campo se recuerda a sí mismo. Esta es la etapa donde la manifestación se vuelve secundaria frente al servicio.
Ya no persigues resultados, te sintonizas con la contribución. Y paradójicamente, es entonces cuando surgen las manifestaciones más extraordinarias, porque el campo se expande más rápido a través del amor expresado. En ese espacio, la gratitud se convierte en tu emisión predeterminada. Dejas de pedir más porque comprendes. Todo lo que podrías desear es una faceta diferente de la misma frecuencia, la unidad traducida en forma. Y cuando encarnas esa verdad el tiempo suficiente, llega una paz profunda, no pasiva, sino luminosa. La señal se vuelve tan estable que la vida deja de probarte y comienza a fluir a través de ti como una música que nunca termina. Pero hay una última capa de este código, donde todo se completa. El momento en que el espejo, la señal y el yo se fusionan en una sola frecuencia clara. Ahí es donde aterrizamos. Todo lo que has aprendido se reduce a esto. El campo cuántico es un espejo que solo habla un idioma, la coherencia. No a través de palabras ni de esfuerzo, sino a través de la frecuencia de tu ser. Cuando comprendes esto, la búsqueda termina. Dejas de intentar doblar la realidad y comienzas a ser el diapasón de la realidad. El espejo deja de sentirse distante. Miras en él y te das cuenta. Nunca estuvo reflejando el mundo hacia ti. Te estaba reflejando a ti dentro del mundo. Cada respiración, cada pensamiento, cada gesto sutil se convierte en una línea de código que se expande hacia afuera. Y cuando ese código se escribe desde la alineación, seguridad en el cuerpo, claridad en la mente, apertura en el corazón, el campo lo traduce al instante. La vida se reorganiza en tu imagen, no porque la exigiste, sino porque recordaste cómo transmitir la verdad. Ese es el código cuántico. No es una fórmula secreta, es un estado de coherencia tan completo que el límite entre la intención y la manifestación se disuelve. Piensas y sucede, no porque lo forces, sino porque te has convertido en la señal clara a la que el campo responde. La verdadera magia no es cambiar tu energía en segundos, es darte cuenta de que siempre ha estado cambiando, momento a momento, con cada enfoque, cada respiración, cada creencia. Simplemente aprendiste a dirigirla conscientemente. Desde aquí, todo se convierte en arte. Caminas diferente, hablas diferente, eliges diferente. Ya no buscas pruebas porque tu vida se convierte en la evidencia. El espejo y el creador son lo mismo, así que la próxima vez que la realidad vacile, no luches contra el reflejo. Respira, vuelve a la coherencia. Recuerda, el código nunca te abandonó. Ha estado esperando a que notes que siempre fuiste la señal. Ahora deja que esta verdad se propague a través de ti. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Ese es el código reescrito. Y quizá lo sentiste mientras escuchabas. El momento en que tu respiración se sincronizó, tu pecho se suavizó, tu energía cambió. Ese fue tu sistema recordando. Así que dime, ¿qué cambió justo ahora cuando el espejo volvió a sintonizar contigo?